Bueno, ¿qué tal? El saludo para todos ustedes nuevamente, bienvenidos a otra edición de Despostar TV con invitados especiales. En esta oportunidad tenemos la visita del titular de la CGT en Río Cuarto, Ricardo Magallanes, quien ya en otra oportunidad ha dialogado con Despostar TV, pero creíamos importante la visita de un dirigente de talla en esta parte de la provincia de Córdoba para que nos hable y nos dé opiniones acerca de lo que acontece actualmente en el sector del trabajador y el sector que por supuesto siempre está buscando los beneficios para una familia que realmente es cada vez más grande. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido a Despostar TV, bienvenido al Sindicato de la Carne, gracias por estar con nosotros. Bueno, no, al contrario, el agradecido soy yo, y bueno, por primera vez aquí en el sindicato, ¿no? Que haya el sindicato que pueda tener este espacio, ¿cierto?, para los trabajadores de la carne es muy importante, ¿cierto?, de la comunicación, ¿no?, de la comunicación y de la formación también. Así que felicitaciones a todos los compañeros de la industria de la carne por este nuevo espacio que tienen, ¿cierto?, en su propio gremio y demás, y que bueno, que seguramente esto es un progreso más dentro del sindicalismo y en la conexión con los compañeros trabajadores, ¿no? Sigue siendo el sector trabajador punto de noticias. Esta semana se ha hablado de muchísimas cosas, por ejemplo, que ha bajado la pobreza en Río Cuarto, algunos puntos. ¿Cómo lo ven ustedes como dirigentes sindicales? ¿Esto realmente es así? ¿Notan que hay una decadencia en cuanto a la pobreza en la ciudad de Río Cuarto? Mire, yo tengo mis serias dudas, ¿no? Uno quisiera que fuese así, ¿cierto?, porque uno viene trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros creemos que, ¿y por qué tenemos duda? Porque bueno, surge, fíjense, en un mes donde se va a dirimir nuevamente algunas cuestiones políticas, y que nosotros en la calle no lo vemos, en la realidad, ¿cierto? Nosotros vemos, quienes caminamos la calle, que conocemos ciertos sectores de nuestra ciudad, vemos cómo prolifera aún más, es decir, los comedores, todo este tipo de acción social que hace un montón de gente en la ciudad y que no dan abasto. Y nosotros decimos, fíjese, que desgraciadamente en este último año los trabajadores han caído, aún trabajando, en el nivel de pobreza. Por eso es decir, o se medía mal antes o se está midiendo mal ahora, algo que no funciona. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy día los mismos índices que dan ellos mismos, es decir, la canasta alimentaria está en 10.800 pesos. Canasta alimentaria únicamente. Alimentaria, ¿cierto? Sin mencionar los otros gastos que tiene una familia. ¿Cierto? Y la canasta básica está alrededor de los 24.000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es lo que veníamos diciendo y denunciando hace un año atrás nosotros? Nosotros vamos a tener trabajadores que aún trabajando están entrando en línea de pobreza. Porque hoy un trabajador promedio en nuestra ciudad está entre los 15 y los 18.000 pesos. Es decir, no llega a la canasta básica, por lo cual han caído en línea de pobreza. Por eso tenemos nuestras serias dudas, y más duda aún cuando nos dice que baja en los últimos 6 meses, ¿no? Y 10 puntos en los últimos 6 meses. ¿Qué se hizo en estos últimos 6 meses, ¿cierto?, para que tuviera mayor ocupación, mejoren las posibilidades de ingreso en la familia? Al contrario, hemos tenido aumentos aún más mayores en los servicios. La inflación pega muy fuerte en el plan alimentario. Es decir, hoy día, si bien se miden más de 500 rubros, por eso da que la inflación está entre el 23 y el 24%, pero en realidad lo que sube aún más es la canasta alimentaria, es decir, el producto alimentario. Por esto lo conoce el compañero, lo conoce el ciudadano común que va mes a mes a buscar su alimento al supermercado, se da cuenta que la inflación no es esa. Es decir, entonces uno no conoce cuáles son los parámetros para medición que tienen, para aún más tener en cuenta de que en 6 meses bajaron 10 puntos la situación de pobreza.
Pero aún más, es decir, quienes realizan estas mediciones con seriedad, dicen que este tipo de mediciones se tiene que medir de año a año, no se puede medir trimestralmente o semestralmente, se mide de un año al otro para saber cuál es. Y hoy, de repente, a menos de un mes ya de elecciones, surge esto que baja 10 puntos la pobreza en la provincia de Córdoba, cuando surge una disputa donde la nación, la medición le daba que teníamos el 40, y la provincia, que hace su propia medición, decía que tenía el 30. Entonces, ciertas dudas, uno quisiera que esto esté ocurriendo, pero no lo notamos caminando la calle y viendo y visitando cada uno de nuestros compañeros, ¿no? En las últimas horas también el presidente del Banco Central ha manifestado que hay un repunte económico en el país y en cierta medida se deja en claro que los salarios, por ejemplo, en los primeros meses del año han tenido un repunte, ya sea en el sector privado y en el sector público. ¿Se discrepa con esta declaración, con estos números que se muestran a nivel nacional? Yo discrepamos en esto. Si nosotros decimos, y lo hemos dicho en otros medios, es decir, que nosotros debemos esperar después de octubre, empezar a hacer una evaluación entre noviembre y diciembre para ver cuál es la situación. Nosotros quisiéramos que fuese así y quisiéramos notarlo. Es decir, pregúntele a los compañeros de la carne si es real. Pregúntele lo que dice la industria de la carne con esto que va a haber la importación indiscriminada de cerdo de Estados Unidos, ¿cierto? Y quizás van a ir por más, y no es para hacer campaña de miedo, como dicen. Nosotros, ¿por qué? Porque ya lo vivimos este tipo de políticas. Y después del ingreso de cerdo, de otros productos, después de haber terminado con las economías regionales, vino otro que fue peor, enviar el ganado en pie directamente a Estados Unidos. Y lo vivimos, y esperemos que eso no vuelva a ocurrir, ¿cierto? Porque se van a perder muchísimos puestos de trabajo, ganado en pie en Estados Unidos, para que de allá nos manden toda la manufactura lista y liquidada para que la consumamos acá. Y mientras tanto, vamos a abrir la exportación con países limítrofes, como puede ser Brasil y demás, para que los venda su ganado de segunda calidad para tener consumo interno. Esperemos que eso no vuelva a ocurrir. Pero fíjense que las políticas que se están empleando van hacia eso, y uno quisiera estar equivocado, lo dijimos siempre, pero desgraciadamente después que pasa el tiempo cada vez tenemos más certeza de lo que estamos diciendo. Entonces tenemos un montón de dudas en cuanto a esto, ¿no? Las industrias siguen siendo están en una situación muy complicada. La exportación está haciendo estragos en los cordones industriales. Hoy tenemos aquí en Córdoba, ayer, más de 190 trabajadores despedidos de la fábrica de aviones. Hoy en Rumipal estamos viendo cómo se está fundiendo esta empresa por deuda que ha estado tomando, y que tenemos 40, 50 compañeros trabajadores en un problema serio aquí en nuestra propia ciudad. Y bueno, y todo eso hace que todavía uno no vea ¿qué puede hacer el sindicalismo? ¿Qué puede hacer el sindicalismo para tratar de evitar este tipo de inconvenientes que puede llegar a tener el propio trabajador y su familia? El sindicalismo no es mucho que pueda hacer más allá de la defensa de los derechos, es decir, luchar por la defensa del puesto de trabajo, porque en realidad quienes eligen este gobierno y quienes toman las decisiones son los gobiernos, y la gente es la que lo ha elegido, ¿cierto? Y uno tiene que ser también respetuoso de esta situación. No obstante, el derecho sindical de seguir manifiestamente defendiendo todo esto, lo venimos haciendo, nos hemos juntado con todas las regionales de la provincia de Córdoba, seguimos debatiéndolo, venimos de Villa María, el próximo 12 de octubre vamos a estar en Belville, tratando de congeniar en conjunto una estrategia de ir paliando todas estas situaciones que van en contra de los trabajadores, ¿no? ¿Qué se le dice a los trabajadores de la carne y a los trabajadores que forman parte del movimiento obrero en Río Cuarto, que da la impresión de que se va por un camino de unidad importante y que eso es un reflejo y que seguramente va a ser tomado en otras áreas aledañas a la provincia y también al país? No, precisamente de eso se trata, es decir, nosotros como dirigentes sindicales lo que principalmente tenemos que hacer es generar la unidad del movimiento obrero. En la unidad podemos tener diferencias internas, las vamos a tener, las tuvimos toda la vida, históricamente, pero en la unidad se consiguen los logros que por ahí se hace muy difícil cuando estamos dentro de la división, que hay en la división es a donde avanza todo este tipo de acciones para perjudicar a los trabajadores. Y en eso estamos plenamente y estamos trabajando, es decir, no es fácil,
por ahí a nosotros nos simplifica estar dentro del interior y lo conseguimos más rápidamente, pero nosotros debemos conseguir una unidad mayor aún a nivel nacional, donde todavía la unidad no está totalmente definida, y uno quiere y quisiera que esto se acabe pronto y tengamos en acciones unidades del movimiento obrero que vayan en defensa de los derechos de nuestros representados, porque este tipo de políticas van a afectar, vienen afectando y van a afectar más aún dentro del corto plazo si no nos encuentran unidos y en lucha para defender todos estos derechos. Lo que se está hablando hoy día de flexibilización laboral y demás no es casualidad. Y usted va a ver que los funcionarios de este gobierno, hay quienes lo salen a desmentir, salen a enfriar, pero por otro lado hay otros que lo salen a alimentar. O sea que nosotros sabemos que esto, en este tiempo de gobierno que hemos tenido, esto ha venido ocurriendo sistemáticamente cuando ocurre un tipo de cambio que siempre ha perjudicado a los que menos tienen. Y en esto también tenemos que estar muy atentos. Nosotros creemos que no puede haber una flexibilización a la brasilera, pero nosotros sabemos que viene por nuestros derechos, por nuestros convenios, ¿cierto? Para quitarle derechos a los trabajadores. Nosotros sabemos que este es un gobierno neoliberal que va direccionado hacia unos pocos, que son los que más tienen, en contra de los que menos tienen. Y sobre todo en contra de la fase de trabajo. Nosotros decimos siempre, este tipo de política y este tipo de gobierno va encaminado a que un trabajador esté en un nivel de pobreza para poder tenerlo 24 horas al día trabajando a merced, ¿cierto?, de sus conveniencias de los grandes empresarios. Y eso es lo que tenemos que luchar para que no llegue. Y eso está dentro de la unidad que estamos hablando para poder defender estos derechos. Tenemos que tener mucho cuidado y no nos tenemos que conformar con lo que hemos hecho, porque ya también lo hemos sufrido. Nos relajamos, aguantamos o resistimos, como dijimos en algún momento, ciertos hechos. Cuando quisimos acordar, no teníamos puesto de trabajo, no teníamos la industria nacional, habíamos perdido gran parte de la industria nacional, y sobre todo con la industria nacional se va la gran cantidad de puestos de trabajo. Y en eso es lo que tenemos que luchar para que no vuelva a ocurrir, ¿no?, contra todas estas políticas que van encaminadas, ¿cierto?, hacia esa dirección. Es decir, la visión que tienen ellos, empresas que anden no van a intervenir. Ellos tienen claro que no anda, se tiene que ir para que venga otro de multinacional o lo que sea para reemplazar, y sabemos que con eso se van los puestos de trabajo. Nosotros tenemos que estar muy atentos en cuanto a todo esto. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos, y a la gente, a Fabio y a toda la gente de aquí del gremio que trabajamos en conjunto en CGT, y bueno, la lucha en conjunto que llevamos, ¿cierto?, para todos los trabajadores. Era la palabra, el testimonio del titular de CGT Río Cuarto, Ricardo Magallanes, visitando Despostar TV, hasta cualquier momento con más voces de protagonistas en esta parte del país. Muy bien, compadre. Bueno. Muy bien.